Bueno, Henry Charles Bukowski nació en la ciudad alemana de Anderlecht el 16 de agosto de 1920 bajo el nombre de Heinrich Karl Bukowski, hijo de un soldado norteamericano y una costurera alemana. Y a causa de la crisis económica que después de la Primera Guerra Mundial, Bukowski y su familia se mudaron a Estados Unidos cuando Charles tenía tan solo 3 años. Primero vivieron en Baltimore y más tarde se mudaron al suburbio de la ciudad de Los Ángeles, una ciudad cuya atmósfera general influye ampliamente en la obra de Bukowski, donde viviría el resto de su vida. Fue entonces cuando, para que sonara más estadounidense el nombre, sus padres lo empiezan a llamar Henry Charles en vez de Heinrich Karl. Como escritor, Bukowski cultivó tanto el cuento, la novela, la poesía, también escribió diarios, ensayos, guiones para cine. Se considera como el máximo representante del realismo sucio, entendiendo el realismo sucio como un movimiento literario que se origina en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX y que pretendía reducir la narración a sus elementos fundamentales. Se caracteriza por su tendencia a la sobriedad, su precisión y su parquedad extrema en cuanto a las descripciones, y allí los objetos, situaciones y personajes son caracterizados de la manera más concisa y superficial posible. Y otros personajes típicos de este género son seres vulgares y corrientes que llevan vidas convencionales. Otro de los principales representantes del realismo sucio es el ecuatoriano Pablo Palacio, del que ya hemos mencionado en programas anteriores. Se lo considera también a Bukowski como un poeta maldito, debido a su excesivo alcoholismo, a su pobreza, a su vida bohemia, a su incomprensión, a su arte provocativo. Y es además uno de los escritores más influyentes de toda la literatura norteamericana. A lo largo de su vida, Bukowski publica 6 novelas, 9 colecciones de cuentos y 20 poemarios. Y después de su muerte también han seguido publicándose material inédito, ensayos y correspondencia inédita, entre ellos en la colección Gatos del 2016, porque él consideraba a los gatos seres bellos, luchadores, natos, cazadores, supervivientes. Y en esta colección de gatos están reunidos poemas y relatos que tienen a los gatos presentes. Bien, en cuanto a sus características como escritor, podemos decir el uso de una prosa lacónica, escueta, esto del realismo sucio, a la vez también contundente, un novelista atroz, un novelista de los desheredados, las prostitutas, los borrachos, los desechos humanos del sueño americano. Se lo ha comparado muchas veces con Henry Miller o con Hemingway. En sus obras está presente todo este bajo fondo, la prostitución, el sexo, la cerveza, lo semipornográfico, lo cómico, pero también hay lugar para reflexiones filosóficas, claras, concisas, reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre la soledad, lo absurdo de las instituciones, el absurdo del trabajo, el absurdo de la universidad. Bukowski representa un realismo descarnado, explícito, en ocasiones brutal, pero también en ocasiones tierno, con abundantes datos autobiográficos. Podemos mencionar también dentro de la personalidad de Bukowski su pasión por la música clásica, por las carreras de caballo, por las mujeres, por el alcohol, también este ímpetu irrefrenable por escribir día y noche aunque el mundo se caiga abajo. Siempre evitó los ambientes literarios, prefería los bares y las habitaciones lúgubres. De hecho, cuando se lo consultó con qué consejo podía dar a los escritores jóvenes, era estar con muchas mujeres y tomar mucha cerveza. Y más allá de eso, creo que el mejor consejo que se puede tomar de Bukowski, más allá de la cerveza y las mujeres, es justamente este ímpetu de escribir, este sentarse y escribir, como decía en su famoso poema Cómo ser un buen escritor, darle duro a esa cosa, darle duro a la máquina de escribir, bueno, a la computadora podría ser hoy. Creo que es el mejor consejo para un escritor, es escribir, sentarte y escribir. Bien, tras graduarse del Instituto Secundario de Los Ángeles, Bukowski cursa estudios de arte, periodismo y literatura en la Universidad de Los Ángeles, pero lo abandona a los pocos años. Entre sus causas principales es su difícil relación con su padre. Esta difícil o mala relación con su padre incluía golpizas y maltratos durante su niñez, hechos que serían retratados en algunos de sus cuentos. A los 24 años, Bukowski publica su primer cuento en la revista Story Magazine. 2 años después publica otro cuento más, pero más tarde se desilusiona con el proceso de publicación y deja de escribir durante una década. En ese tiempo estuvo viviendo en Los Ángeles, pero también pasó tiempo en otros lugares de Estados Unidos, viviendo en pensiones baratas, dedicándose a trabajos manuales temporales, espaciados por estos periodos de vacaciones que se tomaba cuando le iba bien en las carreras. A principios de los 50 comienza a trabajar como cartero en Los Ángeles.
Ahí permanecería 3 años. En el 55 es hospitalizado por una úlcera sangrante muy grave y cuando sale del hospital comienza a escribir poesía. En el 57 se casa con la escritora y poeta Barbara Fry, pero se divorcia 2 años más tarde. A principios de la década de los 60 vuelve a trabajar en la oficina de correo de Los Ángeles. En el 64 tuvo una hija, su primera y única hija, Marine Louise Bukowski, con su novia Frances Mitz. Más tarde, Bukowski entabla una amistad con Joe Webb y Grisby Lou, que lo animan a publicar y a vivir de la literatura, y le hacen sus primeros contactos. Allí publica su primera obra en editoriales y revistas underground y saca su primer libro de poemas, Crucifijo en una mano muerta, de 1965. Más tarde saca otro libro de poesías también, Los días pasan como caballos salvajes sobre las colinas, de 1969. En el 67 empieza a escribir una columna, Not of the Dirty Old Man, que es traducido como Escritos de un viejo indecente, en el periódico independiente de Los Ángeles, Open City. Estas notas más tarde se recopilan en un libro que se llama justamente Escritos de un viejo indecente, que se publica en el 73. En el 69, el editor John Martin de Black Sparrow Press hace un contrato y empieza a darle una remuneración de $100 mensuales de por vida. Ahí Bukowski deja de trabajar en la oficina de correos para dedicarse a escribir todo el tiempo. Tenía en ese entonces ya 49 años. Le escribiría una carta por ese entonces sobre este hecho. Tengo 2 opciones: permanecer en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morirme de hambre. Bien, allí entonces publica su primera novela, llamada Cartero, en 1971, y es protagonizada, como todas las novelas salvo Pulp, por su alter ego, Henry Hank Chinaski. Allí Chinaski es un hombre de 35 años que andaba perdido por la ciudad, de pensión en pensión, bebiendo, apostando todo el tiempo en el hipódromo y conociendo distintas mujeres con las que no permanecía mucho tiempo. Y tiene distintos trabajos ocasionales hasta que comienza a trabajar en la oficina de correos como cartero. Y allí tiene su primera oportunidad como escritor. Bueno, ahí ya se nota de entrada su carácter autobiográfico. Más tarde publica una colección de cuentos, Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones, en 1973. Se busca una mujer, también en ese año. Y La máquina de follar, en 1974. En el 75 publica su segunda novela, Factotum, también autobiográfica, también protagonizada por Chinaski, y habla de la juventud de Chinaski, saltando también de un empleo a otro, todos sórdidos, duros, y emborrachándose con la obsesión de las mujeres, y también intentando materializar su vida de escritor, enviando relatos a diversas revistas. Factotum podría situarse cronológicamente en la vida de Chinaski, o la vida de Bukowski, antes de Cartero. En el 76, Bukowski conoce a Linda Lee Baig, que es dueña de un restaurante, y 2 años más tarde se mudan a San Pedro, al distrito más al sur de Los Ángeles. En el 78 sale a la luz la novela Mujeres, y esta novela también continúa con la vida de Chinaski y se ubicaría cronológicamente después de Cartero, donde el protagonista Chinaski se encuentra a los 50 años con una creciente reputación literaria, con dinero y con mujeres, con muchas mujeres que se le ofrecen todo el tiempo en los recitales, le mandan cartas, lo llaman, y él quiere estar con todas, también desquitándose un poco de estos largos años de forzada abstinencia. En el 82 publica La senda del perdedor, otra novela, donde se describen los orígenes de Chinaski, su infancia y juventud, y la influencia que ejerce su familia y su entorno para que él termine teniendo esta personalidad, también para entender un poco la personalidad del mismo Bukowski. En el 83 se da a luz una nueva colección de cuentos, Música de cañerías. En el 85, Bukowski y Linda Lee se casan. Por esos años escribe un guión para la película Barfly, también basada en su alter ego Henry Chinaski, una película dirigida por el cineasta francés Barbet Schroeder. Y esta experiencia, escribiendo este guión para esta película, la recopila en su quinta novela Hollywood, de 1989. En esta novela llegamos a la cumbre de la vida de Chinaski, donde ya no tiene necesidades económicas, es un escritor famoso, tiene dinero, esposa, y es tan famoso que un amigo de él y director de cine le propone que sea guionista por su próxima película, y lo que podía ser una gran experiencia para Chinaski se convierte en una pesadilla, porque la filmación de la película tiene muchas dificultades, y tiene que lidiar con distintos problemas, y entre otras cosas de esta novela Hollywood, una denuncia de cómo el dinero prevalece sobre el arte, sobre todo en Hollywood. En la década del 90 publica
la colección de cuentos Hijo de Satanás, donde leímos el cuento antes del bloque. Y Bukowski muere finalmente de leucemia el día 9 de marzo de 1994 en San Pedro, a la edad de 73 años, poco después de terminar su última novela, Pulp. Esta novela Pulp deja de lado el estilo autobiográfico de las anteriores, ya no aparece el personaje de Chinaski. El personaje principal es el detective Nick Villane, que debe resolver varios casos interesantes cuyos clientes son bastante extraños y extravagantes. La novela es más experimental y Bukowski en esta parodia a las ficciones pulp, las pulp fiction, que son estas historias que se publican en revistas de papel barato, de ahí el nombre pulp de la pulpa, y que tocaban diferentes géneros como la ciencia ficción, el suspenso, el terror y la fantasía. Los restos de Bukowski fueron enterrados en el Green Hills Memorial Park y su funeral fue oficiado por monjes budistas. En su lápida puede leerse la frase "Don't try", no lo intentes, y un tiempo antes de morir había escrito un poema titulado "Ni lo pienses", que me gustaría compartir, y dice así: Ahora, escúchame, cuando me muera no quiero ningún llanto, solo hagan un entierro decente. He tenido una vida plena, y si alguien tuvo un filo, fui yo. Viví 7 u 8 vidas en una, suficiente para cualquiera. Todos somos finalmente lo mismo, así que sin discursos, por favor. A menos que quieras decir, jugaba a los caballos y era muy bueno en eso. Vos sos el próximo, y quizás yo ya sepa algo que vos todavía no sabés. Bueno, Bukowski ha sido traducido a más de una docena de idiomas y ha tenido una gran influencia en muchos autores, también en el cine. Algunas de sus obras fueron adaptadas al cine, más allá de la película Flyby que mencionamos recién, y también ha tenido mucha influencia en otras artes como en la música. Y para cerrar este bloque dedicado a Bukowski, vamos a leer algunos poemas. Yo seleccioné 3. El primero de ellos, Cerveza. No sé cuántas botellas de cerveza consumí mientras esperaba que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino, whisky y cerveza, principalmente cerveza, consumí después de haber roto con alguna mujer, esperando que el teléfono sonara, esperando el sonido de los pasos, y el teléfono no suena, sino mucho más tarde, y los pasos no llegan, sino mucho más tarde. Cuando mi estómago se me sale por la boca, ellas llegan frescas como flores en primavera. ¿Qué carajo te hiciste? Llevará 3 días antes de que puedas cogerme. La hembra dura más, vive 7 años más que el macho y toma muy poca cerveza, porque sabe que es mala para la silueta. Mientras nos volvemos locos, ellas están afuera, bailando y riendo con muchachos divertidos. Bueno, hay cerveza, bolsas y bolsas de botellas vacías de cerveza, y cuando levantás una y se defonda, las botellas caen rodando entrechocándose, derramando ceniza gris y húmeda, y cerveza vieja. O las bolsas caen a las 4 de la mañana, produciendo el único sonido de tu vida. Cerveza, ríos y mares de cerveza. Cerveza, cerveza, cerveza. La radio pasa canciones de amor, mientras el teléfono permanece en silencio, y las paredes se cierran, y cerveza es todo lo que hay. Bueno, el siguiente poema es Vidas en la basura, y dice: El viento sopla fuerte esta noche, y es un viento frío, y pienso en los muchachos desocupados. Espero que alguno de ellos tenga una botella de tinto. Es cuando están en la mala que te das cuenta que todo tiene dueño, y que hay cerraduras en todas las cosas. Así funciona la democracia. Agarrá lo que puedas, tratá de mantenerlo y agregale algo si podés. Así funciona la dictadura, también, y ellos esclavizan o destruyen a sus desamparados. Nosotros simplemente olvidamos a los nuestros. En cualquier caso, es un viento muy frío. Y para cerrar, el tercer poema, El hombre de los bellos ojos, que dice así: Cuando éramos chicos, había una extraña casa en el barrio. Todas las cortinas estaban siempre bajas, y nunca oíamos voces adentro. Y el patio estaba lleno de cañas, y nos gustaba jugar en las cañas a que éramos Tarzán, aunque sin ninguna Jane. Y había un estanque de peces grandes, lleno de los peces más gordos que hubiéramos visto. Y eran mansos, venían a la superficie del agua y agarraban pedacitos de pan de nuestras manos.
Nuestros padres nos habían dicho, no se acerquen a esta casa, así que por supuesto lo hacíamos. Nos preguntábamos si alguien vivía ahí, las semanas pasaban y nunca veíamos a nadie. Pero un día escuchamos una voz desde la casa. ¡Puta de mierda! Era la voz de un hombre. Entonces la puerta de la cocina se abrió de golpe y un hombre salió. Tenía una botella de whisky en la mano derecha y más o menos 30 años. Un cigarrillo colgaba de su boca y necesitaba afeitarse. Su pelo estaba salvajemente revuelto y andaba descalzo, en camiseta y pantalones, pero sus ojos eran brillantes, encandilaban con su brillo, y nos dijo: «Hey muchachos, espero que la estén pasando bien». Entonces se rió y volvió a la casa. Nosotros nos fuimos de vuelta al patio de mis padres y pensamos sobre eso. Nuestros padres, dijimos, nos querían alejar de ahí, porque no querían que viéramos a un hombre como ese, un hombre fuerte y natural, con bellos ojos. Nuestros padres estaban avergonzados, porque ellos no eran como ese hombre. Por eso nos querían alejar de ahí. Pero volvimos a aquella casa y a las cañas y a los mansos peces. Volvimos muchas tardes, durante muchas semanas, pero nunca vimos ni oímos al hombre de nuevo. Las cortinas estaban bajas, como siempre, y todo estaba quieto. Entonces un día, mientras volvíamos de la escuela, vimos la casa. Se había incendiado, no quedaba nada, solo unos cimientos negros y chamuscados y retorcidos. Fuimos al estanque y no había agua, y los peces gordos y naranjas estaban muertos ahí, secándose. Volvimos al patio de mis padres y hablamos sobre eso. Y decidimos que nuestros padres habían quemado la casa y habían matado los peces, porque todo ello era tan bello. Incluso el bosque de cañas habían quemado. Habían tenido miedo del hombre de los bellos ojos. Y nosotros tuvimos miedo, entonces, de que a lo largo de nuestras vidas cosas como esas sucedieran. Que nadie quisiera que otro sea fuerte y bello, que nunca lo permitirían y que mucha gente tendría que morir. Vamos a la pausa y ya volvemos.